Bienvenidos a esta segunda presentación de la unidad número 1, que es la unidad de ecología. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre la ecología de biomas. Nuestros objetivos de aprendizaje van orientados a que podamos describir los distintos biomas, explicar la estructura comunitaria que existe en estos y relacionarlo con las condiciones del ecosistema que estamos viendo. Para empezar, entonces vamos a definir lo que es un bioma. Un bioma es un conjunto de ecosistemas similares que se agrupan en base a características climatológicas, físico-químicas, y usualmente vamos a ver que estos varían con la latitud, es decir, con la distancia hacia el ecuador, y con la altitud o la elevación a partir del nivel del mar. Los biomas van a tener entonces un conjunto de factores abióticos que son similares entre sí y que nos permiten de alguna manera determinar cómo los procesos biológicos se van a dar dentro de ese conjunto de ecosistemas. En un bioma generalmente vamos a tener organismos que son característicos porque poseen adaptaciones que son específicas para esa región. Entonces podemos definir al bioma como un conjunto de ecosistemas en un área geográfica extensa que se define en base a factores abióticos y a las comunidades biológicas dominantes. Estos factores abióticos son factores o condiciones físico-climatológicas específicas a las cuales se han adaptado los organismos biológicos. Un bioma entonces está definido por la temperatura, por la humedad, por la latitud, y hay varias formas de poder entonces definir un bioma. Están viendo ahorita en la gráfica una forma muy general, tomando en cuenta precipitación, temperatura, clima y la región latitudinal. Acá vemos algo muy parecido, tomando en cuenta la temperatura y la precipitación. En general, cuando hablamos de biomas, las categorías generales van a ser la tundra, la taiga, los bosques caducifolios templados, los chaparrales, los desiertos, los bosques secos o bosques tropicalmente secos, los bosques caducifolios tropicales, las sabanas, los bosques tropicales pluviales o lluviosos, los bosques templados y las praderas. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos y sus características, empezando por la tundra. Si se dieron cuenta en el slide anterior, vamos desde la latitud norte hasta las latitudes sur. La tundra es la primera que aparece, siendo el bioma más frío de todos los que vamos a estar observando el día de hoy. Se caracteriza porque hay nieve y porque buena parte de su tierra está congelada. Esto quiere decir que vamos a tener presencia de permafrost. La temperatura es tan baja que la tierra y una buena capa de esa tierra se encuentra siempre de forma congelada permanentemente, excepto en la tundra alpina, que son ambientes que reciben esta categoría de tundra por la altitud. Por ejemplo, el monte Everest es una tundra alpina donde no vamos a encontrar permafrost, porque no necesariamente está en una latitud norte, pero está en una altitud muy elevada, lo cual crea esa temperatura muy fría. En la tundra vamos a ver una diversidad biótica bastante baja porque es un ambiente muy extremo en cuanto a temperatura. La generalidad de los organismos que viven acá están muy bien adaptados al frío y son en muchas ocasiones organismos que son pequeños en tamaño. En la tundra vamos a ver precipitación promedio baja, es decir, no solo tenemos una temperatura muy baja, sino que también tenemos una precipitación que anualmente es bastante baja, 10 a 25 centímetros al año. Y los veranos son muy cortos, un verano aproximadamente de 50 días. Como les había dicho, la tundra va a estar en la latitud más norte, en lo que conocemos como el círculo polar ártico, y ocupa extensión territorial de Norteamérica y de Eurasia.
En cuanto a vegetación, vamos a tener líquenes y hierbas pequeñas, pequeños arbustos y pequeñas plantas herbáceas, algunas gramas y en algunas ocasiones plantas leñosas que son enanas. En cuanto a la fauna, vamos a tener caribús, renos, liebres árticas, zorros árticos, lobos grises, búhos nevados, lemmings y bueyes almizcleros. Muchos de estos, sobre todo los más grandes, son migratorios. Acá tenemos un ejemplo en Alaska, el Parque McKinley es una tundra bastante conocida. Vemos una capa de organismos fotosintéticos herbáceos, gramas o líquenes y tierra que está congelada en su totalidad. En Perú, por ejemplo, tenemos un caso de tundra alpina donde en Cusco, específicamente por la altitud que tenemos, la temperatura desciende demasiado y vamos a tener las mismas características de flora que encontrábamos en las otras tundras. Sin embargo, los animales pueden variar un poco. En Perú es muy característico encontrar llamas, como ven en esta imagen. Posteriormente vamos a encontrar la taiga. Ese es el segundo de los biomas que vamos a estar evaluando. En algunos casos le van a llamar bosque boreal, sobre todo en la parte de Estados Unidos. Y este es un cinturón que existe justo latitudinalmente al sur de la tundra y existe como un continuo de árboles coníferos, en su mayoría pinos y cipreses, y vamos a encontrarlos a través de toda Norteamérica y de Eurasia también. En este bioma los inviernos son largos, son bastante severos. Tenemos 6 meses continuos de invierno con temperaturas bajo cero, los veranos cortos y la precipitación sigue siendo poco abundante, 50 centímetros de precipitación anual. La vegetación cambia porque aquí sí vamos a tener árboles, en este caso coníferas. Esto hace que el sustrato o el suelo se acidifique y evita que crezcan otras formas de plantas. Y vamos a tener en la fauna linces, algunas comadrejas, armiños, lobos, osos, alces, caribús, sobre todo porque estos van a migrar de la tundra cuando las condiciones del invierno son muy severas en esa parte. En la taiga entonces la vamos a encontrar justo directo en la latitud inferior a donde encontrábamos tundra, y un aspecto importante a observar es que en el hemisferio sur no encontramos ni tundra ni taiga. Esto porque en las latitudes correspondientes en la parte del hemisferio sur no encontramos masas continentales que sean significativas. Sin embargo, parte de la Tierra de Fuego en Argentina podría considerarse una subcategoría de taiga. Vamos a ver acá entonces algunas fotos. Vemos el continuo de coníferas típico de la taiga, siempre en Alaska, pero más hacia el sur. Acá también. Y vemos acá la parte más sur de la taiga, donde colinda incluso con Los Ángeles. Luego tenemos el bosque caducifolio templado, algunos le llaman bosque lluvioso templado también. La característica acá es que la temperatura se vuelve mucho más manejable, estamos entre los 0 y los 20 grados, los inviernos son mucho más suaves y los veranos siguen siendo fríos, pero son más extensos. La precipitación es mucho más abundante, por eso en algunos casos le llaman un bosque lluvioso templado. Es un bosque que recibe 200 a 380 centímetros de precipitación por año. Es muy marcado observar las 4 estaciones con una primavera y un otoño que son bastante visibles, a diferencia de los anteriores donde solo veíamos invierno y verano. Acá tenemos mucha presencia de árboles que llamamos caducifolios o deciduos. Esto quiere decir que son árboles que botan las hojas en el otoño, como los maples, los encinos y muchas otras especies. También vamos a tener algunas coníferas como pinabetes y abetos. Y en la fauna vamos a tener
venados, alces, ardillas, aves, reptiles y anfibios. Es el primero de los biomas que vamos a ver donde los reptiles y los anfibios ya hacen una aparición, aunque sea en poca diversidad, pero ya existen en estos biomas. Acá vemos un mapa donde tenemos bosques caducifolios templados característicos. Noten que ahora en el hemisferio sur sí ya aparece este bosque o este pues, tipo de bioma porque ya estamos en las latitudes correctas. Y este es un típico ejemplo de lo que les decía, las estaciones son muy marcadas, vemos un otoño característico por sus colores y que va a dar lugar a que los árboles boten las hojas. En este caso vemos un ecotono, es una transición entre la taiga y el bosque caducifolio. Vemos en el plano más cercano a nosotros varias especies diferentes de plantas y en el plano más lejano vemos solo coníferas. Ese es un punto de transición entre el bosque caducifolio y la taiga. Esta foto fue tomada en el norte del estado de Michigan, en Estados Unidos. Y acá también vemos, solo que en el invierno, esa transición donde en el plano más cercano a nosotros tenemos árboles deciduos, es decir, que han botado las hojas, y en el plano más lejano pues tenemos árboles coníferas que son típicos pinos y cipreses. Esta foto es de Quebec, en Canadá. Luego tenemos el bosque templado pluvial y hacemos la distinción porque en este caso sí se considera bosque templado pluvial. Eh, la diferencia es que no es del todo caducifolio. El clima pues es mucho más estable, es mucho más templado, la precipitación es abundante y es uniforme a lo largo del año. Tenemos temperaturas moderadas y el patrón de estacionalidad está muy marcado, al igual que en el bioma anterior. Los veranos, la diferencia es que sí son muy cálidos y los inviernos muy fríos, entonces el cambio de temperatura ya va conforme a las estaciones. En algunos lugares sí hay presencia de nieve en los inviernos y en algunos no. Vamos a tener vegetación muy variada con árboles que son deciduos y coníferas o mixtos y vamos a tener una fauna mucho más diversa con muchas aves, algunos mamíferos y reptiles ya pues mucho más abundantes. Hay muchos animales que son migratorios o que hibernan durante el invierno en este tipo de biomas. Y es uno de los biomas tal vez más amenazados por fragmentación y pérdida de hábitat. Si se dan cuenta, los parches de bosque que quedan de este tipo, que es templado pluvial, son muy escasos a lo largo del planeta. En California, en la parte más al sur, encontramos este tipo de bosque. En Chile también, como vieron en el mapa, en el hemisferio sur. Luego tenemos las praderas. Las praderas son muchas veces dominantes por ser planicies, o sea, el terreno es generalmente plano y tiene una mezcla de muchas plantas herbáceas, arbustivas y gramíneas. El ambiente es semiárido, eso quiere decir que los climas son continentales, están lejos de las fuentes de agua oceánicas, están en latitudes medias y los veranos suelen ser calientes, los inviernos fríos y la precipitación es un poco escasa. Debido a esa lejanía de las costas y a esa gran extensión territorial continental, la precipitación suele bajar en estos lugares. Estos biomas se caracterizan por tener incendios naturales eh, y las plantas que han evolucionado en estos lugares tienen alguna resistencia hacia esos eventos. Vamos a tener muchas plantas con flor, vamos a tener herbáceas y muchas plantas que sirven como o que son consideradas plantas aromáticas. Estamos en extensiones de terreno que han sido
perturbadas porque son extensiones que son utilizadas como tierra cultivable. Entonces, mucho de la cobertura que teníamos de praderas naturales han desaparecido y son ahora utilizadas como tierras cultivables, sobre todo en Estados Unidos. La fauna natural incluye perros de la pradera, coyotes, zorros, hurones, halcones, muchos reptiles, pero como les dijo, mucha de esta extensión territorial es utilizada para cultivo. En Estados Unidos, las grandes planicies del centro son los estados donde ahora se cultiva y donde se da la producción primaria de cereales y de algunos alimentos necesarios para mantener a la población. Por lo tanto, no es tan común observar praderas naturales. De hecho, son más comunes las praderas de Sudamérica, que todavía se mantienen de alguna manera estables. Luego tenemos las sabanas. Las sabanas son otra vez extensiones territoriales de terreno plano, pero con una mayor cantidad de precipitación anual, pero bien marcada en una sola época. La lluvia llega hasta los 150 centímetros anuales, pero es un clima húmedo y seco. A, eh, a diferencia de las praderas, la latitud es más tropical y eso es lo que las hace considerarse un bioma completamente separado. Muchos de los mamíferos grandes del planeta están habitando las sabanas, sobre todo la sabana africana, y ahí es donde encontramos eh, los típicos animales que asociamos a la sabana, como los impalas, las gacelas, los búfalos, las cebras, los rinocerontes, jirafas, elefantes, jabalíes y demás. Carnívoros como los guepardos, las hienas, los perros salvajes y los leones, por supuesto. Sin embargo, hay otros ambientes donde hay sabana. En América del Sur hay una buena parte de sabana donde tenemos otro tipo de animales como los capibaras, los jaguares y, y otros representantes. Una característica típica de las sabanas es que los árboles están muy dispersos y son árboles bajos, con copas que no se juntan, por lo que no forman un canopy o una extensión de copas que eh, crea un ambiente diferente, sino que son extensiones de pastos con árboles dispersos aleatoriamente. Y vamos a encontrar la mayoría alrededor del Ecuador, aunque en algunos casos, por ejemplo en Centroamérica, vamos a encontrar pequeñas sabanas, sobre todo en las partes más planas. En Costa Rica, en Petén, en Guatemala, vamos a encontrar algún tipo de sabana. Y por supuesto la sabana africana, que es la más famosa de todas. Luego tenemos el chaparral. El chaparral es un bioma que, a diferencia de los anteriores, no está en una extensión de terreno plano, pero sí tiene plantas que son herbáceas, matorrales, árboles pequeños, mucha vegetación arbustiva, pero mucha vegetación que llamamos esclerófila, es decir, que tiene las hojas endurecidas o recubiertas de un material endurecido, porque este bioma también es muy adaptable al fuego. Hay muchos incendios naturales que suceden y que de hecho ayudan a dispersar a las semillas de estas plantas. Vamos a encontrar chaparrales a lo largo de la costa del Mediterráneo, también en California, en América del Sur y en Australia. Pero es un bioma que se encuentra altamente amenazado, con algunos miembros representativos como los coyotes, liebres, ciervos y algunas plantas también aromáticas como los romeros, las lavandas y el orégano. Acá ven en el mapa, realmente es una extensión limitada, pero que todavía de alguna manera se conserva. Y este es el típico visualización de un chaparral. Luego tenemos el desierto.
La característica principal del desierto es que la precipitación es muy baja, es menos de 250 milímetros por año. Si se dan cuenta, en todos los anteriores hemos estado utilizando centímetros, acá hablamos de milímetros. Y el desierto puede ser frío o caliente. Es un mito que todos los desiertos tienen que ser calientes. Realmente la temperatura no influye, sino que es la condición de precipitación o de ausencia de agua la que define a este tipo de bioma. En general vamos a tener fluctuaciones de temperatura, incluso en los desiertos que son calientes. En las noches se decrecen las temperaturas significativamente. La vegetación está adaptada a la poca agua. Son vegetaciones que acumulan mucha agua en el tejido, que tienen hojas reducidas o que se han vuelto espinas y que tienen raíces que son modificadas también. Las flores suelen ser muy vistosas para atraer a los pocos polinizadores. Y entre estas plantas tenemos a los cactus, a los magueyes, palmeras, dátiles, dientes de leones, entre otros. En la fauna vamos a encontrar serpientes, búhos, conejos, ratas, coyotes, tejones, correcaminos y una gran diversidad de otros reptiles como lagartijas y lagartos. Los desiertos más emblemáticos son los del Sahara, el desierto de Sonora, tenemos desierto en Australia, el desierto de Medio Oriente o el desierto arábico y algunos otros, como el desierto de Atacama en la parte de Chile. Acá les presentamos el desierto de Atacama, que es el desierto más seco del mundo. Luego tenemos los bosques tropicales secos o bosques tropicales deciduos. Estos bosques son estacionalmente secos porque vamos a encontrar dos estaciones muy marcadas, la estación lluviosa y la estación seca. Son áreas bastante pequeñas de extensión y la característica es que en época seca las plantas botan las hojas, es decir, son deciduas, y en época lluviosa pues se reverdecen. Entonces lo que ven en la imagen es una comparación del mismo lugar en época seca y en época lluviosa. Este es un cambio bastante drástico, pero que es muy notorio en este tipo de ambientes. No hay agua disponible por mucho tiempo debido a la sequía y generalmente están mezclados con sabanas y bosques tropicales lluviosos. En Guatemala tenemos un bosque seco bastante predominante en lo que es el corredor seco. Específicamente en Zacapa y en Jalapa vamos a encontrar en Santa Rosa del Progreso también vamos a encontrar este tipo de ambiente. Y si se dan cuenta, es un bioma que está alrededor también de la línea ecuatorial. Luego tenemos el bosque tropical lluvioso o la selva lluviosa, que tiene también una distribución alrededor de la línea ecuatorial. Es el bioma que tiene mayor precipitación a lo largo del año. Tenemos entre 200 y 450 centímetros anuales de precipitación. Y además tenemos una gran cantidad de agua que es liberada por las plantas cuando las plantas realizan intercambio gaseoso. Entonces vamos a tener un ambiente muy húmedo, con temperaturas muy elevadas y con una alta tasa de diversidad. Es un ambiente donde tenemos una gran diversidad de plantas y por lo tanto una gran diversidad de animales. El tal vez representante más emblemático es el Amazonas, pero también en África tenemos pues un bosque tropical lluvioso bastante conservado. Sin embargo, en la parte de Indoasia tenemos una alta amenaza por el cultivo de palma africana. Mucho de este bosque se ha fragmentado o se ha perdido su hábitat. Y si se dan cuenta, en parte de lo que es Petén e Izabal, nosotros también tenemos este tipo de bosque. En este tipo de bosque es muy común encontrar muchas plantas epífitas como orquídeas y bromelias que pues están habitando los grandes árboles o las grandes plantas que se encuentran en el bosque como tal. Uy, listo. Y entonces acá vemos algunas fotos.
Lamentablemente, como les comenté, es un bioma altamente amenazado por la deforestación y por la fragmentación del hábitat. Mucho de este espacio se está utilizando para plantaciones de algunas plantas que forman monocultivos, y por eso es que hemos perdido una gran extensión de estos bosques que se les llaman los pulmones de la tierra. Entonces, pues actualmente tenemos campañas de conservación muy específicas para este tipo de biomas. No porque los demás no sean importantes, sino porque estos biomas representan una gran proporción de la biodiversidad del planeta. Y con eso, entonces, llegamos al final. Esta pues será solo una forma de presentarles todos los biomas que existen y cómo están distribuidos alrededor del mundo. Esto nos va a servir para que la próxima semana podamos combinar lo que vimos en la primera presentación específicamente en un ecosistema ya dado por uno de estos biomas, y que podamos estudiar las adaptaciones de las especies de plantas y animales y cómo esas adaptaciones han establecido las comunidades que se forman en estos biomas. Con eso terminamos entonces las presentaciones de la primera unidad y vamos a estar trabajando sobre esto en la clase de las próximas 2 semanas.